Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios les acompañe en este precioso día. Hoy vamos a tratar de hablar de un tema que es muy recurrente en estos días, ¿verdad? Siempre lo ha sido, pero estamos en el final del tiempo y está claro que cada vez más la confusión tratará de ser cada vez mayor, de tal manera que la gente, que los hijos y hijas de Dios ya no sepa qué creer, ¿verdad? Sobre todo porque cuando Dios envía sus mensajeros, y hoy vamos a ver una vez más, con su testimonio directo, para ayudar a entender al pueblo de Dios la obra que Dios tiene y quiere hacer con nosotros y en nosotros, pues el enemigo de Dios, claro, está procurando tratar de crear dudas, confusión, y lo más peligroso es cuando realmente la confusión viene precisamente desde el liderazgo del pueblo de Dios. Y eso sí que crea una mucho mayor confusión y la gente no sabe qué creer. Pero el texto que vamos a tratar hoy, espero, por la gracia de Dios, que nos pueda ayudar a comprender cuál es el camino correcto que hemos de recorrer para no estar confundidos, ¿verdad? Así que vamos a entrar en el texto y a reflexionar sobre él. Bueno, el título de esta reflexión es: el propósito de Satanás es causar dudas, ¿verdad? Como lo veis en pantalla. En muchos casos se reciben plenamente los testimonios. Se rechaza el pecado y la complacencia, e inmediatamente se inicia una reforma en armonía con la luz que Dios ha dado. Y eso es lo que están haciendo aquellos que entienden y aceptan lo que Dios nos envía, ¿verdad? El mensaje que nos envía. En ellos se empieza una obra de transformación. En otros casos, se sigue en las complacencias pecaminosas. Se rechazan los testimonios y se dan a otros, y es muy interesante entender la perspectiva que Dios nos plantea aquí, y se dan a otros. ¿Quiénes son los que dan a otros? Muchas excusas falsas. Eso es muy importante que lo entendamos. Vamos a ver a lo largo del texto quiénes son estos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que dan muchas excusas falsas acerca de la razón que se tiene para negarse a recibirlos, ¿verdad? Los testimonios, de eso trata de decirnos. Es decir, hay alguien que está tratando de anular este mensaje que Dios pretende dar, o los testimonios, ¿verdad? Y dice, fijaos, no se da la verdadera razón de por qué rechazan estos testimonios, ¿no? Dice, es una falta de valor moral y de una voluntad fortalecida y regida por el Espíritu de Dios para renunciar a los hábitos nocivos. Es decir, ¿por qué se niegan a aceptar los testimonios? Pues porque quieren vivir como viven, porque se autocomplacen, creen que se lo saben todo, ¿verdad? Que lo que han entendido hasta este momento es todo lo que necesitan, ¿verdad? Y no comprenden que la luz va en aumento. ¿Y eso qué significa? Que Dios constantemente nos envía luz a través de sus mensajeros, a través del testimonio descrito está, ¿verdad? Por lo tanto, en el momento que nosotros creemos que lo que sabemos es todo lo que necesitamos, pues nos pasa lo que pasa aquí, ¿verdad? Estamos rechazando la nueva luz que Dios envía, ¿verdad? Y se autocomplacen
Pero vais a ver que esto tiene efectos mayores todavía, ¿sí? Vamos a seguir. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones, atentos aquí, al testimonio directo que Dios envía. Vuelvo a leer la frase hasta aquí. Satanás es hábil para sugerir dudas e idear objeciones al testimonio directo que Dios envía. ¿Lo entendemos? ¿Quién está detrás? Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia en ellos al ser incrédulos y presentar dudas. Pero ¿quién será esta gente? Os invito a que estéis atentos al texto para ver si podemos identificar quiénes son esos muchos que piensan que es una virtud y un indicio de inteligencia en ellos el ser incrédulos y presentar dudas. ¿Verdad? Se supone que esta gente debe de estar en una posición privilegiada de alguna manera, que se pueda dirigir al pueblo y que los escuche también, ¿verdad? Bien. Los que deseen dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarlos toda oportunidad de ser incrédulos. ¿Lo hemos entendido? Fijaos, los que deseen dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos. ¿Pero por qué? Fijaos, dice, Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado. Y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Bien, ya entendemos por qué Dios no fuerza nuestra capacidad de fe o de aceptación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que Dios coloca su mensaje, su testimonio, su nueva luz, ¿verdad?, delante del pueblo y dice, si quieres creer, estupendo. Si no quieres creer, es tu elección, ¿verdad? Pero tienes evidencias como para entender y creer, ¿verdad? Si no quieres creer, yo no te voy a forzar. Por lo tanto, debemos de entender claramente, y quiero apuntar una vez más, queridos. Recordáis que siempre estaba, lo hemos dicho hasta aquí en muchas reflexiones, el Espíritu Santo no puede actuar mientras nosotros no le damos permiso o no le pedimos que actúe. ¿Entendéis? Pues este mecanismo, esto es precisamente lo que nos está diciendo este texto. Que Dios coloca la verdad delante y que nosotros tenemos que escoger. Si nosotros no escogemos, no hay nada que se pueda hacer. ¿Verdad? Bien, llegados a este punto, quiero dar un pequeño testimonio de cómo he llegado yo a comprender este mensaje. Os he dicho en algunas reflexiones, os he dicho que he tardado año y medio, casi 2 años, ¿verdad?, en comprender este mensaje. Lo digo a raíz del hecho de que aquí el texto nos dice, Él da evidencias, ¿verdad? Y en la reflexión anterior os comentaba de un sermón que yo di en la iglesia. En aquel momento era anciano activo, es decir, en funciones, ¿verdad? Ahora mismo sigo siendo anciano, pero no soy en funciones. Y presenté a la iglesia un sermón que era si la perfección de carácter es posible. ¿Cómo llegué yo a esa pregunta? ¿Verdad? Pues a esa pregunta llegué a través de un libro, que este libro en realidad cambió mi vida, o fue
el inicio, ¿verdad?, de todo. También fue otra afirmación hecha por otro anciano en la iglesia, ¿verdad?, que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y claro, esto me provocó un choque, digo, no puede ser, ¿por qué estás diciendo eso, no? Luego me encontré con este libro, 1888, reexaminado, escrito por Robert Wieland y Daniel Short, dos pastores americanos, que en realidad este libro es una protesta que se ha hecho parcialmente. El libro empieza por ahí, ¿verdad? En el Congreso de 1950, ellos presentaron un manifiesto del desvío de la Iglesia, ¿verdad? Y claro, se le pidieron, se les ha pedido a los dos pastores que presenten argumentos para sostener lo que afirmaban, ¿no? Y se pusieron a investigar el espíritu profecía y trajeron muchos textos que están en el libro, que os invito a que lo leáis. En alguna otra ocasión también os hablé de él. Creo que incluso coloqué un link en aquella presentación. Puede ser que en algunos canales estén y en otros no, porque todo lo que estoy presentando aquí está en el canal El Último Mensaje del Cuarto Ángel. Es un canal nuevo dedicado especialmente a este mensaje, pero que hay otros canales también en donde a partir del año 2005 en adelante yo he colgado sistemáticamente sermones sobre otros pastores. Es decir, mi obra viene desde hace muchos años atrás, no es algo nuevo, ¿verdad? Nunca di la cara, pero probablemente que algunos de vosotros se habrán topado alguna vez con una página web titulada Cielo para Todos. Hay un canal, Cielo para Todos, en donde también estos vídeos están colgados, subidos, ¿verdad? Por lo tanto, mi obra viene de muchos años atrás. Pero nunca di la cara, nunca me presenté en directo, ¿verdad? Bien, a raíz de leer este libro y entender este libro, también tenía la incógnita, ¿verdad? Muchos años, ¿cómo va a acabar Dios con el pecado? Y pues al leer este libro, empecé a entender que Dios exige de nosotros perfección de carácter, ¿verdad? Entonces preparé un sermón en la iglesia y, en fin, se montó un gran revuelo. En aquel momento yo seguía a un pastor rumano, ya os lo dije, lo vuelvo a repetir aquí por si alguno de vosotros no lo sabéis, yo soy de origen rumano y sigo desde hace muchos años materiales en rumano, en español, en inglés, aunque no sé en inglés, pero me las apaño para comprender, aprovechándome de las traducciones directas de YouTube y de la red, en fin. Con el paso del tiempo he aprendido a hacer muchas cosas, ¿no?, en esta obra, y por la gloria de Dios, al cual le agradezco, ¿verdad?, toda su ayuda y la capacidad que me envió. Pero al escuchar a este pastor que se llama Dorin Letoianu, lo escuchaba muchos años, él vive en Estados Unidos, en Loma Linda, de repente he visto un cambio en lo que él presentaba, ¿no? De repente un cambio. Y ese cambio fue el que me llevó a escucharlo 1 año y medio, casi 2 años, os lo digo. Escuché atentamente las evidencias que él presentaba. ¿Y cuál era el tema? Pues el tema es precisamente el tema que aquí presentamos y que no nos quedamos solamente con esto, sino que yo amplié todo lo que pude, ¿verdad? Para que tengamos una mayor comprensión, ¿verdad?, de este mensaje. Ellos hablaban de la divinidad, de la unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? El propósito de Dios que está en el deseo de todas las gentes y que él, a su vez, también lo entendió de otro hombre, al cual yo conocía, pero de pasada, ¿verdad? En esta obra, cuando estás en la red, te encuentras con muchos materiales, ¿no? Un hombre que vive en Rumanía, que se llama Gili Cârstea, y que llevaba 30 años, creo que son más de 30 años ya,
que está estudiando este asunto, ¿verdad? Un hijo de un pastor, y que él fue el que entendió este mensaje hace, ya os lo digo, unos 30 años aproximadamente, y empezó a estudiarlo él mismo, y luego empezó a desarrollar, a fundamentar todo este entendimiento, pero que él también lo entendió precisamente de este grupo de estudio de Minneapolis 1888. Gili Cristian tiene un grupo de estudio Minneapolis 1888 en Rumanía, y está haciendo una obra espectacular. Eso es la verdad, a la cual se le unió el pastor Dorin Lateano, al que les comento, ¿verdad? Y el que me ayudó a mí también a entender este mensaje. Fue a través de ellos que yo entendí este mensaje. Os digo todo esto porque, claro, aquí pone, él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado, ¿verdad? Y es lo que hice yo. Es decir, este año y medio, 2 años casi, atentamente los escuché. A través de Dorin conocí a Gili. Hace unos meses atrás incluso me puse en contacto con ellos, hablé con ellos, tanto con Dorin en Estados Unidos como Gili en Rumanía, y procuré entender en lo más profundo posible este mensaje. Así es como me di cuenta que en realidad hay mucha gente, mucha más gente de lo que yo podía pensar, ¿verdad? Que están aceptando y entendiendo este mensaje. Por eso yo vez tras vez os lo digo, por favor, estudiad, ¿verdad? Aunque el mensaje es sorprendente, ¿verdad? Porque yo al entender el propósito de Dios que está en el deseo de todas las gentes, a raíz de eso empecé a entender muchas más cosas. Y eso no quiere decir que yo no siempre he sido un estudioso de las Escrituras, por no contaros la cantidad de material que he visto. Es decir, os puedo contar que la web Cielo para Todos llegó a ser bastante conocida años atrás, ¿verdad? Ya han pasado unos años desde que esta web ya no es pública, porque para mí generaba unos costes tremendos y llegué a pagar servidores 200 euros al mes. O sea, todos los meses 200 euros, porque esta web llegó a tener en torno a 9.000 sermones, más artículos, y tenía un foro, en fin, tenía bastante material dentro. Por lo tanto, era muy pesada la web y requería de un servidor en condiciones. Entonces, cuando se presentó la crisis, aguanté un tiempo, pero después tuve que abandonarlo, ¿verdad? Incluso intenté ayudarme colocando los anuncios y tal, pero esto me generó muchos problemas. Generalmente la gente no entiende, piensan que los anuncios en los vídeos son para que uno sea rico. En absoluto. O sea, no. Como os lo cuento, la web Cielo para Todos no es pública precisamente porque no pude aguantar esas cantidades mensuales, aunque vivo en España, pero es mucho dinero, un día me puse a hacer, alguien me cuestionó y me puse a hacer unos cálculos, ¿verdad? Desde 2005 en adelante, y me había gastado hasta aquella fecha más de 20.000 euros en todo lo que significaba la obra, ¿no? Servidores y todo lo que había que pagar mensualmente, ¿no? Dominios, en fin, las cosas que había que pagar. Mantener una web tan potente, 9.000 vídeos, sermones sobre todo, himnos, en fin, todo lo que se podía poner, ¿no? Clasificado, en fin, era un trabajo importante. Me acuerdo que me encontré en una ocasión con Andrés Portés y conocía mi trabajo, y en aquel momento incluso me hizo una invitación de ir a Estados Unidos y ayudarle a él en su trabajo, pero yo tengo familia y, en fin, no pude atender, aunque agradecido, ¿no? ¿Verdad? Por la invitación, pero
pero no pude atenderlo, ¿verdad? Él trabajaba con un chico de Japón, según me lo comentó, entonces era, en fin, la diferencia horaria y era un poco difícil este asunto. En fin, pero os comento esto porque, tal como veis en este mensaje, y lo vamos a seguir viendo, ¿verdad? No tengo intención de alargarlo mucho, pero sí querría explicaros cómo he llegado yo a entender todo este mensaje, ¿verdad? Es por la gracia de Dios en primer lugar, porque fue Él que condució mis pasos, ¿verdad? En mi estudio personal, en el conocimiento que tenía y en despejar las dudas que también tenía, ¿verdad? Porque es verdad que en aquellos momentos, en inicios, no entendía cómo se va a terminar esta obra. Pero al conocer a Doreen, a Gilly Kirstein, y a entender realmente por qué Gilly Kirstein en esos 30 o más de 30 años dedicados al estudio de la palabra en inglés, en origen, en realidad, él habla, entiende y traduce, incluso tiene una obra magnífica, muy grande, traducido libros y ha escrito libros también. Pues él ha entendido lo que está pasando al final del día de la expiación, el Apocalipsis 19, la boda del Cordero, ¿verdad? Es esta unión de lo divino y lo humano, ¿verdad? Pues cuando eres honesto, cuando eres sincero, cuando quieres estudiar la palabra de Dios y le pides lo primero al Espíritu Santo, a Dios, ¿no? ¿Verdad? Ayuda de lo alto, porque quieres comprender. Y es lo que me ha pasado en realidad. Al estudiar y al pedir ayuda de lo alto, al ser una mente abierta, ¿verdad? Porque aquí nos dice con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado, pues nunca me consideré alguien que lo sabe todo, jamás, ni siquiera ahora mismo, mucho menos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender claramente que este mensaje nosotros apenas estamos en el capítulo introducción, si es que hablaríamos de un libro, ¿no? Apenas en los inicios. Durante la eternidad aún estudiaremos todos estos asuntos y el mismo Jesús nos explicará todas esas realidades que a nosotros por ahora se nos escapan, ¿verdad? Por lo tanto, siempre me he acercado a la palabra de Dios con el deseo de aprender, de reflexionar con profundidad y procurar entender qué es lo que Dios me quiere transmitir a mí, ¿verdad? Y una vez que entendí este mensaje, y cuando estudias la palabra de Dios y ves en muchísimas ocasiones, Dios nos invita a que no nos quedemos con la luz, que una vez que entendamos el mensaje, tenemos que compartirlo, ¿verdad? Entonces, por eso os digo que hace unos meses atrás yo me puse en contacto con Doreen y con Gilly, hablé con ellos, les dije la intención que tengo de salir y de predicar también este mensaje. Y claro, las inquietudes y cualquier otra duda que pude tener en aquellos momentos, pues la comenté con ellos. Todavía sigo en contacto y en ciertos momentos cuando se me escapan detalles finos, ¿verdad?, de la palabra, pues lo comento con ellos, ¿verdad? Lo digo esto porque tenemos que estar de mente abierta, queridos hermanos. Porque fijaos, dice, Dios nos envía el testimonio directo, ¿verdad? Claro, ¿qué ocurre? Es que, por desgracia lo digo, muchas veces estamos en la iglesia y nos quedamos contentos con lo que se nos predica, sin darnos cuenta que al no estudiar nosotros en profundidad, digo, no quiero ofender a nadie, porque yo sé que mucha gente lee como yo leía, ¿no? Yo siempre he estudiado la Biblia, el Espíritu, Profecía, pero nos quedamos a lo que se nos presenta, ¿verdad? No indagamos mucho más, con más profundidad, no vamos a lo que está escrito en inglés, porque en realidad el material que tenemos en español es una pequeña parte, ¿verdad?, de todo lo que está escrito en inglés. O sea, hay mucho más, y aquí tratamos en algunas ocasiones de traer materiales que están en inglés,
y que intento hacer las traducciones para que podamos entender verdades con profundidad, ¿verdad? Entonces muchas veces cometemos el error de quedarnos con lo que se nos predica el sábado en la iglesia y creemos que eso es todo. Y no nos damos cuenta que Satanás es muy hábil. Por eso estamos tratando aquí. El propósito de Satanás es causar dudas. ¿Y de quién se sirve él mejor que de nadie? Por eso hemos tratado de entender qué pasó con los fariseos, con los saduceos en el tiempo de Cristo. Ya veis la oposición que levantaron. Incluso llegaron a quedarse contentos con matar a Cristo. ¿Y quién era Cristo? Precisamente el Mesías que tanto esperaban. ¿Os dais cuenta? Bien, pues ¿de quién se sirve Satanás hoy día también? ¿Entendéis que es mucho más fácil a través de unos pocos líderes, ¿verdad?, crear confusión en ellos mismos también, y de esos pocos líderes transmitir esa confusión al pueblo? Con eso no quiero decir que todos los maestros de Israel están confundidos, confusos y tal. No. O sea, yo no me dirijo a ellos, yo no tengo un problema con nadie. No, mi problema es que el mensaje se entienda correctamente. Entonces, cuando entendemos los mecanismos como Satanás trabaja, podemos entender que cuando nos quedamos solamente con el mensaje que se nos presenta desde el púlpito, y no quiero decir que todo es malo, en absoluto, pero no podemos aceptarlo sin filtros, sin estudiar como los bereanos, sin comprender, sin asegurarnos que aquello que se nos predica es toda la verdad. No podemos quedarnos con una parte de la verdad, sino que necesitamos toda la verdad. ¿Entendéis? Porque fijaos, ¿qué diferencias hay entre lo que aquí estamos presentando y lo que estáis escuchando en vuestras iglesias? Y hay muchos temas que jamás lo vais a escuchar en la iglesia. Por eso os digo, mis queridos hermanos, tenemos que ser de mente abierta. Y cuando Dios nos da evidencias, nunca os he pedido que me creáis a mí, y no cometáis este error. Por favor, yo os presento mis reflexiones, ¿verdad? Lo que yo he entendido. Pero esto no significa que yo no puedo cometer errores. ¿Comprendéis? Por eso vosotros tenéis que estudiar y comprobar, ¿verdad?, si lo que aquí estamos diciendo está escrito. Y precisamente por eso yo trato, muchas veces estas reflexiones son largas, porque me llevo el capítulo entero, para que nadie diga, no, es que estás cogiendo de aquí, de allá, y estás montando tu entendimiento. Pues yo procuro, intento todo lo posible que no se llegue a esta conclusión, que vosotros entendáis que lo que aquí presentamos es que está escrito. Pero esto no significa que vosotros tenéis que quedaros con lo que yo digo, sino que vosotros, las evidencias que Dios nos envía a mí, y quizás a través de mí a vosotros y a través de otros, porque hay más gente que presentan mensajes que los envía Dios, ¿verdad? No todo el mundo tiene el mismo enfoque. Unos queremos entender unas cosas, otros otras cosas, ¿verdad? Pero juntando todas esas informaciones es como podemos darnos cuenta de la verdad, y con el estudio personal, ¿verdad? Por eso, y ahora vuelvo al texto, debemos de entender que cuando Dios nos envía el testimonio directo, esto quiere decir que es mayor entendimiento sobre lo que ya está escrito, pero que no lo hemos entendido bien hasta este momento, ¿verdad? Y que Dios, en este momento, nos manda mayor entendimiento. ¿Cómo? A través de sus siervos, ¿verdad? Ya os comenté en alguna reflexión anterior que mi mujer me cuestionó, y no fue solamente mi mujer, más amigos, personas, ¿verdad? Gente que es cercana a mí. ¿Cómo sé yo que Dios me ha escogido a mí para presentar este mensaje? Digo, pues no lo sé. Lo que sí sé es que he recibido luz, que he entendido cosas que yo sé que mis hermanos no han entendido. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando se entiende el mensaje, verdad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues que presentarlo, ¿verdad? Y que los demás también reflexionen y quizás, puede ser de Dios,
o puede no serlo, ¿verdad? Yo salgo convencido que lo que entiendo viene de lo alto, porque si no, no lo haría. Por supuesto que no, ¿verdad? Pero esto no significa que la parte humana, que algo de mí mismo pueda no estar del todo bien, ¿verdad? Yo puedo entender ciertas cosas, pero esto no significa que todo lo que yo entiendo es exactamente así. Por eso os invito vez tras vez que vosotros mismos también estudiéis y reflexionéis estos mensajes para que los podáis entender. Yo solo procuro mandaros este mensaje y procuro ser de ayuda para vosotros. Pero no os quedáis solo con el mensaje, sino que tenéis que vosotros mismos comprobar y aseguraros, ¿verdad? No podemos confiar nuestra salvación en manos de nadie. Sin embargo, podemos escuchar a todo el mundo. ¿Sí? Es lo correcto. Y yo, aquellos 9000 vídeos y muchos más, los he visto uno por uno. Por lo tanto, os podéis dar cuenta la cantidad de información que me he tragado a lo largo de los años, aparte de mi estudio personal, ¿verdad? Bien, Dios, Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente, con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado. Esta es la posición correcta, queridos hermanos. Y todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficiente evidencia para que pueda creer el espíritu sincero. Hay que ser sincero y honesto. Si está escrito, está escrito. Poco hay que comentar, ¿verdad? Pero el que se aparta del peso de la evidencia, porque hay unas pocas cosas, y siempre vamos a tener ciertos pequeños matices que no comprendemos del todo, ¿verdad? Pero el que se aparta del peso de la evidencia, porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar, y fijaos, será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá su fe. ¿Entendemos las consecuencias, queridos hermanos? Tenemos que comprobar, tenemos que estudiar, tenemos que ir con una mente abierta, sinceros, honestos, con el deseo de aprender. Da igual las universidades, doctorados, lo que puedas tener, eso no me importa a mí, de verdad, yo no tengo nada con nadie en este sentido. Y lo digo honestamente, porque todos somos engañados, queridos. Y sobre todo aquellos que estudian más, el engaño es mayor, porque creen que saben más, y no quiero decir que no saben cosas más, pero que la verdad de Dios solo se puede aprender de Dios, queridos hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo. No hay ninguna universidad que te pueda enseñar mejor la verdad que el Espíritu de Dios. Y lo leímos en textos hasta ahora. Por eso quiero que se entienda claramente que yo no tengo nada personal con nadie. Cuando lo digo tal cual. No tengo nada personal con nadie. Aunque siempre utilizo a los maestros de Israel. ¿Pero por qué? Pues porque el mismo Satanás utiliza a los mismos maestros de Israel para difundir sus dudas, su incredulidad, su falsa doctrina y sus cosas, ¿verdad? Pero que todos somos engañados. Todos. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, ¿verdad? Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Y eso vamos a verlo porque de primeras cuando lo lees puedes pensar una cosa, pero que no es lo que de primeras parece, ¿verdad? Los que están a la cabeza de la obra. Es que los que están a la cabeza de la obra son aquellos que Dios envía, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Lo comentaremos un poco más en profundidad, ¿no? Pero simplemente os lo digo porque estamos en este momento del texto, ¿no? Pero que prestéis atención al texto,
¿verdad? Para que entendamos bien de qué está hablando. Dice, Satanás sabe cómo hacer sus ataques, obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad. Y aquí voy a hacer una pequeña paréntesis otra vez, porque es que escucho sermones y todo el momento está diciendo que como si yo quiero que sea bien visto y bien posicionado y que la gente me aprecie a mí. Yo antes de empezar esta obra, yo me fui a mi pastor de la iglesia y le dije de la intención de hacer un estudio para presentar, me refiero, este espacio en donde me encuentro, para poder presentar la verdad que yo había entendido, ¿vale? No le expliqué a detalles de qué se trataba, pero sí le avisé de la intención que tenía. Y en aquel momento también le dije que le pido expresamente que no me nombren ningún cargo en la iglesia a partir de este momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendía claramente que al presentar este mensaje se va a crear una disconformidad, cosa que ha pasado, ¿verdad? Ha pasado. Yo lo entendí desde el inicio, sabía cuáles son los riesgos, pero yo prefiero obedecer a Dios. A mí me importa mucho más Dios que cualquier otro hombre. Si tengo que elegir, yo ya he tomado mi elección. Por eso, antes de empezar esta obra, yo ya avisé de cómo están las cosas, ¿verdad? Que no quería ningún cargo y no quiero ningún cargo, ¿vale? Lo digo y espero que todos mis hermanos de la iglesia lo entiendan. No persigo, nunca lo he perseguido. Sí he deseado ser anciano de iglesia pensando que desde esta posición puedo ayudar. Desgraciadamente parece ser que no fue así, ¿verdad? Pero no porque yo no quise, ¿verdad? Sino porque he sido malentendido. En fin, estas son cuestiones más bien privadas que públicas, ¿no? Pero quiero decir claramente que yo no persigo nada. Simplemente presento el mensaje. Este es mi trabajo. Y no me interesa ningún cargo, ninguna responsabilidad, ni que me vean bien, mal. Cada uno piense lo que le parezca, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la iglesia. Yo voy a la iglesia. Aunque me echen de la iglesia, yo seguiré yendo a la iglesia. ¿Vale? Estar en contacto con mis hermanos porque esta es la última iglesia y de esta iglesia tendrá que salir el remanente final. Está escrito, no lo digo yo. El que quiera entenderlo bien y el que no quiera entenderlo, pues como hace nuestro Dios. Yo coloco las evidencias delante y cada uno haga lo que mejor le parezca, ¿verdad? No persigo nada, cada uno piense y diga lo que le parezca sobre mí. La verdad que no me importa. Sí me afecta porque sigo siendo un ser humano, como todo el mundo, pero que como no persigo nada, en este sentido no me afecta. La verdad que no. Tengo plena confianza y mi fe está depositada en mi Señor. Y Él sabrá lo que tiene que hacer, ¿verdad? Yo sé que todos los mensajeros a lo largo de la historia, pues no lo han pasado nada bien. Y doy gracias a Dios porque vivo en los tiempos que vivo. Antiguamente los mataban. A Cristo lo mataron, ¿verdad? Pero todos los profetas y los apóstoles también, a excepción de Juan, ¿no? Bien, dicho esto, Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad, para con aquellos que están a la cabeza de la obra. ¿Quién dice estas palabras? No son mías, pero les pido que estén atentos de quién está hablando, quiénes son estos que están a la cabeza de la obra, ¿verdad? Recordad que empezamos porque Dios envía el testimonio directo. ¿A través de quién? Y ahora lo vamos a entender. Luego se ponen en duda los dones, que es lo que me ha pasado a mí también, ¿verdad? Cuestionado y más cuestionado, ¿verdad? Y por supuesto, más tarde tienen poco peso y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas, ¿verdad? Lo que uno entiende, pues como que está errado, ¿verdad? Luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe.
los puntales de nuestra posición y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se ponen en duda los testimonios, aquí siempre los hemos resaltado, nunca hemos cuestionado los testimonios, ¿verdad? Lo subrayo porque hay que entender muy bien lo que el texto quiere transmitir, ¿vale? Y a continuación la duda en cuanto a las Santas Escrituras y la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se ponen en duda los testimonios en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto, y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarnos en abierta rebelión. Y esto os lo digo, mis queridos hermanos, que está pasando ya. Os lo he dicho que estoy en contacto con la iglesia romana, con la iglesia española, entiendo lo que está pasando en Estados Unidos también con nuestra iglesia, por lo tanto tengo una visión bastante más global de lo que está ocurriendo. Cuando estoy comentando muchas veces, algunos pueden quedarse sorprendidos por la iglesia española, ¿verdad? Pero no saben lo que está pasando en otras partes. Y en otras partes la caída es tan grande que es tremenda, queridos. A veces me retengo en decir lo que en realidad debería decir, pero como todavía la iglesia española o los de lengua de habla hispana todavía no están tan profundo, o al menos no ha salido todavía este asunto a la superficie, pero en otras partes las cosas están bastante complejas y bastante complicadas, ¿verdad? Por eso muchas veces me estáis escuchando decir cosas que puede parecer que en vuestra iglesia no está. Os aseguro que sí que están. No en la vuestra probablemente, pero en otras partes sí que están, ¿verdad? Y bastante gordas, ¿sí? Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto, y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción. Cediendo a las dudas y la incredulidad acerca de la obra de Dios y albergando sentimientos de desconfianza y celos crueles, se están preparando para la seducción completa. Esto, por muy duro que os parezca, está pasando, queridos hermanos. No quiero señalar a nadie, en ninguna parte, pero ya está pasando. Créanme. Y si no, procuren escuchar qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. La iglesia rumana en Europa es muy potente. Y los rumanos en Europa están casi en todos los países. Por eso tengo conocimiento de qué es lo que está pasando en Europa y qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y a través del español, del idioma español, más o menos estoy al tanto de lo que ocurre también en América Latina, ¿verdad? Por eso hablo y digo a veces cosas que quizás no sean tan comprensibles, pero que sé lo que hablo. Sé lo que hablo. Y fijaos aquí, dice, se levantan con sentimientos amargos contra aquellos que se atreven a hablar de sus errores y reprender sus pecados. ¿Y quién se atreve a hablar de sus errores y reprender sus pecados? Esto no es el liderazgo, sino que es precisamente a través del liderazgo que hablan contra del testimonio directo que Dios envía. Y no es que lo diga yo, es que si leemos los testimonios, yo no me he puesto a hablar, todavía no, porque es que no quiero hablar en contra de los maestros de Israel, pero los textos, os puedo asegurar, entre un 20 y un 30%, hablando de todo lo que Elena de White ha escrito, se refiere a los maestros de Israel. ¿Y por qué escribe tanto a los maestros de Israel? Pues porque empezando por 1888, antes incluso, es a través de ellos que Satanás ha obrado y nos ha llevado poco a poco, donde estamos. Porque lo he dicho en alguna otra ocasión, por un miembro simple de iglesia, aunque yo diga aquí lo que me pueda parecer, incluso puedo decir barbaridades, me voy a encontrar con un frente que me va a poner en mi sitio,
¿Entendéis? Por lo tanto, una persona como yo no puede cambiar toda una iglesia, en absoluto. Algún otro podía escucharme, ¿verdad? Pero que él a su vez también estaría puesto en su sitio. Pero cuando estamos tratando de decir, lo escrito está, esto ya es más difícil. ¿Entendéis? Porque está escrito. No es que lo diga yo, que yo podía ser una bestia loca, ¿no? No es que lo diga yo, es que está escrito. Entonces, ¿qué es lo importante? El testimonio directo que Dios envía. Esto sí que tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Y aunque yo me equivoque, si no está escrito, no tenéis que creerlo, en absoluto, ¿verdad? No solo los que rechazan los testimonios o albergan dudas con respecto a ellos, están en terreno peligroso. Fijaos que dice aquí, despreciar la luz es rechazarla. Pero ¿a quién rechazamos en realidad? ¿Quién nos trae luz? Es el Espíritu Santo, queridos. Entonces, lo que estamos haciendo es rechazar al Espíritu Santo, y este es el pecado mortal. ¿Recordáis? Cuando rechazamos al Espíritu Santo, se acabó. Este es el pecado que no tiene perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es la única vía a través de la cual podemos conocer la verdad, el mensaje que Dios nos envía. ¿Y por qué nos envía Dios un testimonio directo, un mensaje en esos tiempos? ¿Por qué? Pues eso nos tendría que decir claramente que no hemos entendido algo, ¿verdad? Si Dios nos envía luz, es porque hay cosas que entender y que todavía no las hemos entendido. Y precisamente por eso, porque envía luz a través de sus mensajeros, claro, la iglesia establecida, que piensa que ya lo tiene todo claro, ¿verdad? Pues se levanta como un frente en contra de este mensaje. Pasó en 88, pasó en 1950, y a lo largo del tiempo pasó siempre. O sea, tenéis que estar atentos a esto y entender los mecanismos. Siempre he tratado de explicaros los mecanismos que están detrás de los hechos, de los eventos, y entender cómo trabaja tanto Dios como el enemigo de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Fijaos, si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos asumiesen una actitud dubitativa e inquisidora. Y recibo tantos mensajes directos e indirectos que cuando estás en mi posición entiendes muy bien ese texto. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. He temido que muchos asumiesen una actitud dubitativa e inquisidora, y en mi angustia por vuestras almas quisiera amonestaros. ¿Cuántos escucharán la amonestación? ¿Quién nos pregunta eso? ¿Lo entendéis, mis queridos hermanos? Es el Espíritu de Dios. Tenemos que escuchar, mis queridos hermanos. Estudiad la palabra, procurad entenderla. Si algo no está bien, pues no lo aceptéis. Pero no os quedáis sin procurar entender, porque nos vamos a quedar fuera. Recordad, el grupo pequeño, el que está en el camino correcto, es un grupo pequeño. ¿Por qué? Reflexionad sobre ellos. Espero, mis queridos hermanos, que en esta ocasión he podido explicar cosas, tanto testimonio personal como hemos podido entender a través de la palabra de Dios, cuestiones. Seguiremos presentando las cuestiones, tratando de entender esas cosas. Pero sobre todo, siempre os lo he pedido, y sin alguna reflexión me olvido de hacerlo al final, por favor, no os quedéis solamente con lo que aquí reflexionamos.
tenéis que tener vuestro estudio personal, por favor. Es absolutamente necesario para poder entender. Tenemos que entender claramente que Satanás está obrando y está haciendo todo lo que puede para que este remanente final no se forme. Empezó desde 1888. Dios quería venir hace tiempo. Hace tiempo, cuando mandó aquel mensaje, hay gente que estima que en muy pocos años, quizás menos de 10 años, Cristo debería de haber venido. ¿Y por qué no ha venido? Porque hemos rechazado el mensaje y no lo hemos entendido, queridos hermanos. Y tenéis que daros cuenta que, de nuevo, ahora, Dios nos envía luz. Lo ha hecho, en realidad nunca ha parado de hacerlo, ¿verdad? Pero a medida que se intensifican los eventos finales, pues necesitamos comprender por qué no queda más tiempo. Bueno, os pido disculpas porque se ha alargado mucho más de lo que tenía previsto por el tiempo, y espero que tengáis este deseo. Ruego a Dios que os envíe Espíritu Santo y que tengáis este deseo de comprobar todo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y poneros bajo la protección de nuestro Dios, ¿verdad? Os deseo un próspero día y que todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.